Continuamos con la última de las conferencias de la tarde con el profesor Cecilio Tamarit. Como ya os lo he presentado antes, ahora simplemente le cedo la palabra. Pues muchas gracias. Pues voy a seguir con esta segunda ponencia. Voy a ver cómo lo hacemos, que sea relativamente soportable, ¿no?, a estas horas ya de la tarde. Hay muchos elementos de los que, o algunos de ellos, de los principales, que ya los hemos ido hablando, ¿no?, de forma más general, tanto por los otros ponentes como yo mismo, en la mesa redonda y en la primera ponencia del profesor Jordán. Y yo de lo que quisiera hablar en esta ponencia es de los fallos de diseño, que se ha comentado algo por parte del profesor Jordán, fallos de diseño de la Unión Monetaria y cómo se ha establecido una nueva gobernanza económica en la Unión Monetaria. A partir de esos fallos, cómo se han intentado corregir y por varias vías, de forma más urgente, con emergencia en el terreno del rescate de los países que tenían problemas de insolvencia y también de liquidez. Luego también por las intervenciones que ha realizado el Banco Central Europeo, algunas de carácter más coyuntural y otras pues seguramente para quedarse más hacia medio plazo, así como también cambios en los sistemas de supervisión del sistema financiero de cara al futuro. Son cambios de carácter más estructural y el embrión de la Unión Bancaria Europea en la que estamos actualmente y la posible unión fiscal de cara al futuro. Bien, si hablamos de los fallos de diseño de la Unión Monetaria, hay que decir que cuando se establece la Unión Monetaria Europea, había que establecer un marco de coordinación inicial de las políticas económicas dentro de esta Unión Monetaria y se buscaba, en un principio, que hubiese un equilibrio entre elementos o partes de aquellas políticas que tenían que llevarse a cabo de forma más centralizada y otras más descentralizadas. Entonces, el principio que se intentó aplicar para hacer esta división entre centralización o descentralización en las políticas económicas fue el principio de subsidiariedad, que supongo que conocen y que más o menos implica que si una política se puede realizar de forma eficiente en un nivel de gobierno más bajo, pues se aplicará ese nivel de gobierno en lugar de hacerlo a otro más alto. Pues bien, como nos comentaba el profesor Jordán anteriormente, una vez que teníamos el mercado único en Europa, es decir, habíamos construido un embrión de mercado común y teníamos libre movilidad de capitales y a la vez un tipo de cambio fijo con el sistema monetario europeo, entonces ya solamente con el mercado común y con un tipo de cambio fijo, lo que ocurre es que la política monetaria deja de ser efectiva para poder regular la demanda agregada y, por tanto, la actividad económica dentro de la Unión. ¿Por qué? Bueno, pues imaginemos una política monetaria laxa por parte de un país de la Unión y que entonces baja el tipo de interés. Si baja el tipo de interés respecto a otros países del propio mercado común y sin riesgo cambiario, pues inmediatamente el capital buscará el lugar donde tenga una rentabilidad mayor, hay un diferencial tipo de interés y saldrá y, por tanto, disminuirá la oferta monetaria y esa política laxa se desvanecerá en el tiempo. Al revés, si quisiéramos hacer una política de carácter contractivo y subir el tipo de interés, hacer que el crédito fuese más caro, si sube el tipo de interés entrarán capitales en nuestro país y, por lo tanto, los efectos sobre la demanda agregada también desaparecerían. Por lo tanto, si la política monetaria, como vemos, no es efectiva, con libre circulación de capitales, no puede haber una política monetaria distinta en cada país, lo lógico era centralizarla. Eso es lo que nos dice la teoría, tenemos que centralizar la política monetaria.
En el caso de la política fiscal y de políticas estructurales, estas son efectivas a nivel descentralizado, es decir, a nivel nacional, y, por tanto, el principio general sería descentralizarlas. Bueno, pues justamente esto es lo que se hizo en el Tratado de Maastricht, cuando se establecen las bases para la Unión Monetaria Europea. Se establece una política monetaria centralizada y el órgano que tenía que llevarla a cabo es un órgano de carácter federal, que es el Banco Central Europeo, que es el que va a tener plenos poderes sobre la política monetaria, y una política fiscal descentralizada. De hecho, la teoría de las zonas monetarias óptimas lo que nos dirá, lo que nos dice en el caso de una unión monetaria es que la política fiscal, es que lo mejor es que la política fiscal sea una política fiscal de carácter federal, pero que si no es posible tener una política fiscal federal, por tanto, una política fiscal centralizada, centralizada en el nivel de gobierno federal, pues entonces que tengamos políticas nacionales que sean flexibles. Claro, si tenemos flexibilidad en las políticas fiscales, esto tiene la ventaja de que cada país puede tener un ciclo económico distinto y, por lo tanto, cada país puede tener la política fiscal más ajustada a su ciclo económico, pero tiene también la desventaja de que esta falta de sincronía en el ciclo puede también generar efectos de desbordamiento con políticas fiscales distintas en cada país, puede hacer que la política fiscal de un país desborde o se filtre en los efectos sobre otro país de la Unión. Un caso claro fue, por ejemplo, la política a comienzos de los 80 del gobierno francés de Laurent Fabius, el primer gobierno socialista que intentó llevar una política en el mercado único, ¿no? Con libre circulación de capitales, una política expansiva, y eso generó un déficit por cuenta corriente insostenible para la economía francesa, por ejemplo. A partir de ahí, ese es un ejemplo también de manual. Entonces, bueno, pues para evitar estos efectos de desbordamiento y problemas también de sostenibilidad de la política fiscal, hay que intentar coordinar las políticas fiscales de carácter nacional. Y para eso se hizo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el caso de la Unión Monetaria. Y en el caso de las políticas estructurales, microeconómicas y de empleo, pues también para evitar efectos de desbordamiento de unos países sobre otros, pues lo que se busca es tener algunos mecanismos de coordinación entre los países. Y eso es lo que aparece en esta tabla. Como ven, la política monetaria, la política cambiaria y la política de competencia a nivel europeo son políticas únicas, están centralizadas. En el caso de la política fiscal y de las políticas estructurales que tienen que ver con el mercado interior, existe una coordinación más fuerte a través de mecanismos como en el caso de la política fiscal es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y en el caso del mercado de trabajo, mercado de productos y capitales, otras políticas, pues hay otros esquemas de coordinación más débil. Entonces, ¿cómo se coordinan entre sí estos diferentes esquemas de coordinación? Pues en este esquema que tienen aquí, pueden ver que hay unas orientaciones de política monetaria que las fija el Banco Central de forma independiente. También de política monetaria y de política cambiaria. Las fija el Banco Central. Y luego, el resto de políticas económicas tienen que ser compatibles con la política económica fijada por el Banco Central, que es independiente del poder político. Por lo tanto, el Banco Central fija la política monetaria. El mandato es mantener el valor del euro a lo largo del tiempo, la estabilidad del euro a lo largo del tiempo, y toda la política económica tiene que estar coordinada para que no sea incompatible, el resto de la política económica tiene que estar coordinada para que no sea incompatible con la política monetaria. Y entonces, a partir de ahí se establecen unas orientaciones generales de política económica anuales, que desde el año 2005 pasan a llamarse directrices integradas y que tienen que ser las que marcan esas directrices generales de política económica compatibles con la política monetaria y que están dentro de un esquema de supervisión bilateral
multilateral entre los distintos países de la Unión y que toman formas distintas de coordinación según el tipo de política de que se trate. En el caso de la política fiscal, como ven en la primera columna, es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En el caso del mercado de trabajo es lo que se llamaba el proceso de Luxemburgo. En el caso de reformas estructurales era el proceso de Cardiff y en el caso del diálogo macroeconómico el proceso de Colonia. Todo esto es lo que teníamos antes de la crisis. Estoy explicando el esquema que teníamos de coordinación inicial que creamos en la Unión Monetaria antes de la crisis. Fíjense que en el caso de las políticas estructurales, hay un reparto entre la dimensión europea de esa política y la dimensión nacional. Por ejemplo, en el caso del mercado de trabajo, tendríamos que toda la política de los beneficios de ¿cómo se dice? Las ayudas, ¿no?, al desempleo, las transferencias al desempleo quedarían en el ámbito, son distintas y están en el ámbito nacional, mientras que, por ejemplo, la movilidad fronteriza de los trabajadores estaría en el ámbito comunitario o en el ámbito europeo. En el caso de los mercados de productos, pues la integración de esos mercados en redes integradas europeas sería una política de dimensión europea y, en cambio, la regulación, sobre todo de los servicios no comerciables, pues estaría en el ámbito regulatorio de cada país. O en el caso de los mercados financieros, aquí tendríamos una mayor parte de regulación comunitaria en el caso de la regulación y sistemas de pagos entre los países, y, en cambio, la regulación de las entidades domésticas quedaba en el ámbito nacional. Y, tal y como comentaba también vuestra compañera antes, había también una estrategia de crecimiento a medio plazo que se denominó la Estrategia de Lisboa, que era la que establecía una serie de reformas estructurales, digo que muchas de ellas tenían que haberse hecho antes de empezar la Unión Monetaria, y unos objetivos para el año 2010. Esta Estrategia de Lisboa fue revisada. La Estrategia de Lisboa se estableció en el año 2000, no funcionó, daba pocos resultados, se hizo una evaluación en el año 2005, se intentaron concentrar los objetivos en dos, básicamente. Se pensaba que la agenda de trabajo estaba estaba sobrecargada y se intentó centrar los objetivos en crecimiento y en empleo, y acabó ya con la crisis a finales del 2010, pues con la última evaluación que se hizo, pues con un fracaso completo. Es decir, estas reformas estructurales están pendientes de hacer, y lo que ha hecho la Unión Europea es lo que suele hacer, ¿no?, que es volver a rebautizarle con otro nombre, y ahora le llama Estrategia Europa 2020. Antes era Estrategia de Lisboa para el 2010, pues ahora se llama Europa 2020, y cambiándola, haciendo un poco de maquillaje sobre la misma. Pues esto sería, este era más o menos el esquema para la coordinación de las políticas antes de la crisis. Entonces, con ese esquema de funcionamiento, de marco de coordinación de las políticas, es como pasamos los europeos los 10 primeros años de la Unión Monetaria, y llegamos al año 2009, en el que se hace el balance de la Unión Monetaria, el 10º aniversario. Es un balance positivo por diferentes organismos internacionales que realizan informes bastante concienzudos. Se veía que el euro se estaba afianzando como moneda de reserva internacional. También el mercado de bonos en euros era el mercado, en general los mercados mayoristas, era lo que se habían desarrollado, se habían integrado más en el área del euro. Se había producido un aumento en el comercio y del crecimiento, con algún estancamiento a comienzo de la década de 2000. Y, bueno, pues estábamos insertados en lo que se hablaba la época de la gran moderación, porque también las expectativas de inflación eran bajas. Y frente a esto, algunos think tanks, como el caso de la Fundación Bruegel,
ya señalaban que existía una integración política insuficiente, que había habido un cierto impasse institucional. Por tanto, el propio fracaso de la integración política había llevado a que no hubiésemos podido realizar el proyecto de Constitución Europea y que el mercado interior, es decir, la unión económica, pues estaba avanzando muy lentamente y que las reformas estructurales, como ya he mencionado antes, en el mercado de trabajo, en las ayudas en compras, ayudas de Estado y compras públicas también, el sector energético, el sector servicios, en general los sectores de red, pues seguían muy regulados, no había acceso a la competencia, y eso podía provocar una evolución divergente en la productividad de los distintos países y que tuviésemos desequilibrios externos crecientes y persistentes en el tiempo, y que eso podía provocar pues, problemas de ajuste, y que bueno, eso podía ser un marco peligroso ante un shock asimétrico. Aquí, bueno, esto lo voy a pasar, hay algunos indicadores justamente que tengo, bueno, que había presentado aquí para que se viese que incluso, pues, por ejemplo, puede ser bastante significativo, que es el de la regulación del mercado de productos en algunos sectores, pues se observa que la regulación es mayor y evoluciona a peor en el caso del área del euro que otros países que están fuera del área del euro. Por lo tanto, el proceso de integración no venía acompañado de una flexibilización de los mercados que estaban protegidos dentro de la Unión y que generaban segmentaciones y diferencias de productividad y de competitividad entre los países. Esto al final, bueno, pues se traduce, como vemos en este es el gráfico que he sacado también antes, ¿no? en evoluciones de la competitividad distintas por países, estos desequilibrios que hemos visto antes, y entonces así llegamos a la crisis. La crisis va a ser la que, como veis arriba en el título, va a ser la que va a abrirnos los ojos verdaderamente sobre los fallos, que ya, pues como que algún think tank, como el caso de Bruegel había dicho, de que había peligros latentes, ¿no? Pues la crisis nos va a abrir los ojos, va a ver vemos cómo esa crisis de subprime pasa a ser crisis financiera, de ahí pasamos a tener una crisis económica, y cómo el proceso de recapitalización bancaria y los paquetes de estímulos con los estabilizadores automáticos habían dado lugar a un aumento del endeudamiento público y, por lo tanto, a que en el año 2010 tuviéramos una crisis de deuda soberana y una crisis política del proceso de integración en Europa a partir de 2011. Eso nos lleva al meollo de la cuestión, que es que nos encontrábamos con una unión monetaria incompleta y en la que no habíamos sido capaces de generar mecanismos alternativos de ajuste ante un shock asimétrico. Seguíamos teniendo claramente obstáculos reales a la movilidad, a los movimientos migratorios entre los países de la zona euro por problemas de distintos idiomas, la cualificación de la mano de obra, el propio mercado de alquileres, vivienda en propiedad, etcétera, que obstaculizan la movilidad de la mano de obra. No teníamos un mecanismo de transferencias fiscales entre los países del euro y la política fiscal había quedado en manos de los gobiernos, como he dicho, desde Maastricht, había quedado en una política que se implementaba a nivel nacional a través de unas reglas que algunas de ellas eran explícitas y otras implícitas. Las reglas explícitas era que teníamos una cláusula de no rescate, en la no bailout clause, que prohibía los rescates financieros tanto por parte del Banco Central como por parte de los países de la Unión, para evitar problemas de riesgo moral. O para los que no son economistas, pues problemas de países gorrones, ¿no? Del gorrón, el país gorrón, que se endeuda para intentar, dentro de una zona monetaria única, para intentar llevar a cabo una política expansiva, y eso presiona al tipo de interés del conjunto de la Unión, ¿no? El endeudamiento de uno de los países. Por lo tanto, para evitar estos contagios de un país que esté aprovechándose de estar dentro de la Unión Monetaria, pues se establece esta cláusula de no rescate.
Además, también se prohíbe que el Banco Central sea prestamista de último recurso, el Pacto de Estabilidad, que es el que tiene que imponer la disciplina fiscal suficiente para no tener que llegar ni al rescate por parte de los países, la cláusula de no bailout, y para no tener que hacer que el Banco Central actúe como prestamista de último recurso, pues como eso no es, por una parte se prohíbe este rescate para que los países no tengan la tentación. Y luego, de forma preventiva, se establecen reglas de coordinación para que no se llegue a esa situación. Eso sería el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por tanto, la disciplina fiscal se dejaba en buena parte en manos de los mercados a través de diferentes primas de riesgo por países en las emisiones de deuda de cada uno de los países de la Unión. Y la divergencia en competitividad de cada país pues, tenía que estar vigilada por gobiernos que tenían que hacer, en su caso, reformas estructurales. Pero esto era también algo implícito, tanto en el caso de la disciplina fiscal como de la divergencia en competitividad. Porque, de hecho, en una primera parte de la Unión Monetaria, como la coyuntura era buena, el diferencial era prácticamente inexistente. No se pensaba que un país dentro de la Unión podía hacer default y, por lo tanto, el diferencial era nulo. Bueno, pues, en este entorno, la crisis puso de manifiesto que este sistema de gobernanza tenía serias limitaciones. Por una parte, que el análisis de las finanzas públicas se centraba en los déficits anuales, pero no en la deuda acumulada. No había un mecanismo de corrección de deuda. Sí que hay un mecanismo de corrección del déficit, pero sí que había límites de deuda, pero no un mecanismo para corregirla. Y al fin y al cabo, la deuda es el déficit acumulado, con lo cual, pues lo importante de verdad es, a lo largo del tiempo, es cómo evoluciona la deuda y no el déficit. Está claro que controlando el déficit, pues intentamos controlar la deuda, pero el factor relevante de verdad es la deuda acumulada, llamado el stock de deuda. El segundo elemento es que faltaba también un control y seguimiento del nivel de competitividad y de los desequilibrios macroeconómicos entre los países. Entonces, había una serie de variables básicas como el nivel de deuda privada, el crecimiento del crédito, cuán importante hubiera sido esto para el caso español, la debilidad de instituciones financieras o el propio precio de las viviendas, que no estaba controlado por parte de las autoridades comunitarias y seguramente las nacionales pues tampoco hacían de forma correcta su labor. Por otra parte, el mecanismo coercitivo de sanciones no se aplicaba para aquellos países que no cumplían con las reglas. En muchos países se saltaron el Pacto de Estabilidad y no fueron castigados a tiempo, con lo cual, bueno, pues eso generaba también incentivos a no cumplir de forma reiterada con el mecanismo de coordinación. Entonces, a su vez, el mecanismo de toma de decisiones es lento y otro elemento era que no había un mecanismo, como hemos dicho antes, de rescate ni de resolución de crisis. Y, por lo tanto, al no existir esto, no se podía ni proporcionar ayuda financiera a un país que entrase en crisis, ni se podían establecer tampoco cortafuegos, que no había un fondo que actuase como un cortafuegos para evitar el contagio de expectativas de crisis de otros países cuando uno empezaba a generar problemas de sostenibilidad. Y de esta forma, Grecia inicialmente en 2009 y a 2010 y posteriormente Irlanda y Portugal, pues empezaron a tener problemas para poder financiarse a precios razonables en los mercados, incluso luego ya a cualquier precio, tenían los mercados cerrados. Y en ese momento la Unión Europea pues se ve obligada a intervenir o a dejar caer a estos países, que salieran fuera de la Unión, que devaluasen y salieran fuera de la Unión, y no sé, o sea, un desastre porque no hay ningún mecanismo, no hay tampoco mecanismo para salir del euro. Entonces, simplemente que hicieran default. Entonces, la Unión Europea se ve obligada, ya digo, a intervenir en ese momento y a crear un mecanismo de resolución de crisis improvisando. Y eso es lo que vamos a ver
en el resto de la presentación. Es decir, que hasta aquí los fallos de diseño, y eso va a llevar a tres cosas, a tres tipos de medidas. Por una parte, a tener que generar, improvisando, mecanismos de ayuda financiera. Inicialmente fueron préstamos de carácter bilateral de los Estados miembros apoyados por el Fondo Monetario Internacional, pero rápidamente se crean dos instrumentos de apoyo financiero que tienen carácter temporal, que son el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera. Y luego ya posteriormente, como ahora veremos, se creó un tercer instrumento de financiación, de ayuda, de carácter permanente, que es el Mecanismo Europeo de Estabilidad. A su vez, se crearon unas medidas de carácter extraordinario en el terreno de la política monetaria y una mejora en el sistema de supervisión financiera y bancaria, que están dando lugar a este proceso de unión bancaria actualmente, y a un rediseño del sistema de gobernanza macroeconómica en el conjunto de la unión monetaria. Entonces, vamos a ver cada uno de estos. En primer lugar, está el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que se crea en mayo de 2010. El Fondo Europeo hay que improvisarlo, como digo, y al final simplemente es un organismo de carácter intergubernamental, pero no es más que una sociedad anónima, es una especie de banco de inversiones. Es una sociedad anónima con sede en Luxemburgo, que está participada en su capital por el conjunto de los países de la eurozona en proporción al porcentaje de capital que tiene cada país del euro, de la zona euro, dentro del Banco Central Europeo. Y que esta sociedad busca financiación, por lo tanto, con las garantías que le dan los estados de la Unión, pues busca financiación en los mercados internacionales emitiendo bonos. Emite bonos con garantía de los Estados miembros. Y para ello tiene garantías dadas por los Estados, en función, digo, de la participación en el capital del Banco Central Europeo, en 780.000 millones. Entonces, con estos 780.000 millones de garantía, pues pueden llevar hacia adelante préstamos por un valor de 440.000 millones. Os digo que hay un 165% de garantía sobre el capital, sobre los fondos que pueden prestar, para que así el rating internacional sea el más elevado posible y, por lo tanto, el tipo de interés a pagar por ese dinero sea también el más bajo posible por la financiación internacional. Bien, pues con ese dinero que obtiene este fondo, que como ven está fuera, no es un organismo de la Unión Europea, está fuera del presupuesto comunitario, es un instrumento ad hoc, es un instrumento financiero ad hoc que crea la Unión de forma acelerada, en cuestión de meses, pues tiene como función inicial financiar mediante préstamos a aquellos países del euro que no logran financiación razonable, a precios razonables en los mercados financieros, y que acuerden un programa de ajuste macroeconómico con el resto de socios de la Unión Monetaria. Básicamente, estos ajustes macroeconómicos, para tener acceso al rescate, son una reforma del sector bancario por exceso de endeudamiento, un ajuste presupuestario y reformas de carácter estructural, básicamente del mercado de trabajo. Entonces, no sé si esto les va sonando algo. Pues bien, así entra Grecia inicialmente, que tiene préstamos por más de 200.000 millones, Irlanda con 85.000, Portugal con 78.000. Y rápidamente esto va a ser un proceso continuo, se va improvisando, pero en el fondo para nosotros es demasiado lento, porque vemos que no se dan soluciones para el tamaño y la rapidez con la que se han producido los acontecimientos de la crisis europea, pero la verdad es que, si lo ven,
se van tomando muchos pasos, relativamente lentos, pero muchos pasos. Y no son tan lentos, es complicado de implementar. Lo que pasa es que a veces a nosotros nos resulta, si esto se hubiera preparado antes, hubiese estado preparado el instrumento antes de darse la crisis, claro, habría actuado de forma inmediata. Pero si lo piensan que se diseña y que se pone en marcha en mitad de la crisis, pues son en cuestión de meses para poner en marcha esto. Al principio se dan estos préstamos para programas de ajuste macroeconómico, porque, claro, en el caso de Grecia, el ajuste es tremendo, es por todas partes, ¿no? El problema es un problema global, ¿no? Un problema de desajuste macroeconómico global. Pero yo digo, al cabo de 2 meses ya se están estableciendo nuevos instrumentos dentro del Fondo Europeo, que son otros programas de intervención. Entonces, se permite, a través de este Fondo Europeo, intervenir en los mercados primarios de deuda pública, es decir, comprar deuda que estén emitiendo los países para asegurar la colocación de la deuda, ¿vale? Actúan como aseguradores en la colocación de deuda y también compras en los mercados secundarios para poder modular tanto el tipo de interés como la liquidez de los bonos de los países con problemas de financiación. La intervención la hace el Banco Central Europeo, es decir, la compra de bonos la hace el Banco Central Europeo, pero con los fondos con los recursos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Entonces, este es otro de las posibles intervenciones que puede hacer el fondo. Tanto comprar lo que no podía hacer, lo que inicialmente no podían hacer por el tratado los países que era rescatar, pues un fondo no solo para prestar, sino para rescatar comprando deuda. Deuda emitida, deuda primaria. Luego, pues, para comprar las emisiones de deuda y también para dar liquidez, generar mercado para deuda que estuviese ya emitida anteriormente. En segundo lugar, establece programas preventivos, que son líneas de crédito, que tienen una duración corta, entre 1 año y 1 año y medio, para países que tengan dificultades de liquidez temporales, pero que no tengan problemas de solvencia, o por lo menos para evitar que se den problemas de solvencia a medio plazo. Y también se establece otro programa para financiar solamente recapitalizaciones de instituciones financieras a través de préstamos a gobiernos. Entonces, esta financiación, en cualquiera de los programas de rescate, y todos son programas de rescate, entonces, yo creo que ya me entenderán por dónde vamos, ¿no? Porque todos son programas de rescate. Cuando vamos a decir, España no está rescatada, pero vamos, es un rescate en toda regla, ¿no? Entonces, la financiación va ligada a un acuerdo, es el Memorandum of Understanding, ¿no? Que se ha hecho tan famoso, el MOU, bueno, pues a un acuerdo. En castellano se dice acuerdo, ¿no? Acuerdo entre las partes. Pero eso de MOU, así pues es todo más extraño. Bueno, los bonos... bueno, esto lo he explicado, teníamos 440.000 millones y esta es la capacidad de préstamo directa. Es verdad que, y eso lo ha hecho también el Fondo Europeo, se puede apalancar el propio Fondo Europeo mediante protección parcial del riesgo de impago, es decir, solamente asegurando un 20 o un 30% del bono que está rescatando, o a través de un fondo de inversión conjunta, es decir, colocando fondos, creando un instrumento, creando un bono mixto donde que esté respaldado por bonos de los diferentes países, creando un instrumento financiero, que es el que vende en el mercado, que es el Special Purpose Vehicle que tiene diferentes tramos por diferentes tipos de bonos en su interior, que son los activos subyacentes, que son los bonos de los distintos países. Y asegurando solamente el tramo peor, es decir, por ejemplo, asegurando los bonos de Grecia, para entendernos, ¿no? La parte que sería la parte de bono basura, pues es la que aseguraría el Fondo Europeo, y el resto, como no es basura, hay un bono de Alemania, pues bueno, pues esa parte no está asegurada. Bien. Y además, como otro dato, el fondo no actúa como acreedor preferente, como es el caso del Fondo Monetario Internacional. Cuando compra los bonos, si ahí se produce al final un default, actuaría como sería el primero en cobrar, ¿no? En la lista de acreedores. En el caso del Fondo Europeo, no, se pone en igualdad de condiciones con el resto de acreedores, entonces es pari passu, ¿no? Bien,
junto a este fondo europeo, y yo eso sí que ya no sé muy bien por qué, pero yo imagino que es por no hacer el ridículo, se creó después el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, que eso sí que ya es un instrumento comunitario, por 60.000 millones más, complementa al anterior. El anterior son 440.000 millones y se crea luego el Mecanismo de Estabilidad Financiera por 40.000 millones más, que tiene una finalidad similar a la anterior, pero aquí lo que difiere es la forma de financiación de este instrumento. Aquí es la Comisión Europea la que toma prestado directamente en los mercados internacionales. O sea, no son los países, no es un instrumento donde son los países, sino que es la Comisión la que toma prestado con la garantía del presupuesto comunitario. Y claro, con el presupuesto comunitario, hemos visto, es también relativamente pequeño, ¿no? Pues bueno, llegamos hasta los 60.000 millones. En total, esta red de apoyo que se genera serían los 440.000 millones del fondo, o sea, del Fondo Europeo, los 60.000 millones del Mecanismo Europeo, más 250.000 millones del Fondo Monetario Internacional, pues tendríamos unos 750 millardos, o sea, miles de millones de euros para intervenir. Y con esos fondos son los que se hacen estas intervenciones distintas para Grecia, Irlanda y Portugal. En el 2012, conforme la crisis se va acrecentando y entran también con problemas Italia y España, pues se crea un mecanismo, se crea un tercer instrumento, que es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que en lugar de ser transitorio como los otros, este tiene una vocación de mantenerse en el tiempo. Una buena razón que explica por qué no se cree inicialmente es porque, es porque el tratado no lo permitía, lo acabamos de ver, ¿no? Existía esta cláusula de no bailout y, por lo tanto, hay que cambiar el tratado. Entonces, todo este tiempo, o sea, se crean esos instrumentos transitorios que no son comunitarios porque algo había que crear para intentar salvar a estos países sobre la marcha y permitir que legalmente los países pudieran llegar a un acuerdo y ratificar un tratado nuevo que permita el rescate. Y eso es lo que tenemos con el MEDE. Entonces, el MEDE sustituye, a partir del MEDE ya es legal, ya sería legal, antes no era legal, pero también lo hacíamos por estos otros mecanismos, ¿no? Y ahora ya tenemos un mecanismo legal para, por tanto, ya es permanente, no es algo transitorio, es permanente para poder rescatar si hiciera falta o, si no hace falta, para mantener fondos en stand-by, simplemente como un cortafuegos, ¿no? Frente a posibles entradas de nuevos países que tuviesen problemas de solvencia en el futuro. En aquel momento, y puede que tengamos, como he dicho antes, problemas también a partir del año que viene, pero bueno, vamos a suponer que no, pero en aquel momento, en el 2012, las dudas estaban ya sobre la posible intervención de España e Italia, y el fondo era de 500.000 millones de euros. Entonces, las condiciones para financiar con este nuevo mecanismo era que se firmase el acuerdo, el MOU anterior, el Memorandum of Understanding, y que los países ratificasen el Pacto Fiscal Europeo, que luego explicaré con más detalle lo que es, pero que significaba un cambio del Pacto de Estabilidad y Crecimiento a través de un nuevo tratado, que tenía que ser ratificado y que conllevaba que la estabilidad presupuestaria pasase a la legislación con más alto rango en cada uno de los países. En nuestro caso fue con la Constitución. Para eso no hubo problemas, para cambiar la Constitución rápidamente. ¿Por qué la cambiamos tan rápidamente? Porque teníamos que pedir el rescate. Claro, que es lo que hicimos. Ahí hubo un acuerdo rápido entre todos los partidos, o entre los dos partidos, para cambiar la Constitución y poder firmar, por tanto hemos hecho el cambio constitucional español para poder firmar el Pacto Fiscal Europeo. Entonces, el acuerdo fiscal ya está hecho a través del Pacto Fiscal Europeo, con lo cual no hace falta firmar el programa de ajuste macroeconómico, porque está dentro del Pacto Fiscal Europeo.
y firmamos el Memorandum of Understanding. Había que firmar, en su caso, el Memorandum of Understanding. Entonces, a partir de ahí es la troika la que decide cuál de los 5 programas de rescate que he mencionado es el que tiene que ofrecer al país. Entonces, no es el país el que elige, es la troika la que da. Entonces, la troika tenía comprometidos 200.000 millones para Grecia, 85.000 para Irlanda y creo que era 75.000 para Portugal. Al final tenía unos 350.000 millones de los 500.000 que le quedaban. Le quedaban 150 para España y Portugal. Perdón, para España y para Italia, si se diese el caso. ¿Qué es lo que puede ofrecer a España? Es un rescate de 100.000. A ver qué pasa. Y dentro del esquema posible de rescate, centrarse en el sector financiero, que era el que tenía el peligro de colapso a corto plazo. Bien. Entonces, dentro del mecanismo europeo de estabilidad tenemos los 2 casos de intervención hasta ahora. El de abril del 2013, de hasta 100.000 millones para recapitalización bancaria en España, y el de 9.000 millones, que es un programa combinado de rescate de deuda soberana y de recapitalización bancaria en el caso de Chipre. Bueno. Bien, pues esto en cuanto a mecanismos de rescate. ¿Qué otras medidas extraordinarias hace la Unión en el terreno de la política monetaria y de la supervisión financiera y bancaria? Bueno, pues tendríamos 2 grandes grupos de medidas. Las medidas de política monetaria convencional, que es reducción de los tipos de interés, que es verdad que lo hace con un cierto retraso respecto a otros bancos centrales, como el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal. Modificación de las facilidades permanentes de financiación, que saben que son el Banco Central. El Banco Central tiene unas ventanillas de depósito y de crédito en las que se penaliza sobre el tipo de interés normal del interbancario en unos 100 puntos básicos, de tal forma que si el sector bancario tiene exceso de liquidez, lo puede depositar allí, pero penalizado en 100 puntos básicos, y si tiene necesidad de liquidez puede pedir prestada, pero con una penalización también en préstamo overnight, de un día. Un préstamo diario puede también pedirlo con una prima de 100 puntos básicos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a hacer el Banco Central? Va a ir reduciendo esa prima. Ha ido reduciendo esa prima hasta 50 puntos básicos de prima sobre el tipo de interés, que es el 0,25 en este momento, porque lo ha ido bajando de forma paulatina, estamos en el mínimo histórico. Tanto, si un banco le pide un préstamo de un día a otro, le va a pedir 0,5 más, y si tiene que depositar dinero, pues, si tiene que pedir dinero, lo pide al 0%, porque lo ha bajado hasta hasta 25 puntos básicos, con lo cual está dando el dinero a tipo de interés cero. Lo vengo a decir porque se están haciendo muchas cosas. Es decir, no es que el Banco Central no está dando financiación, no, sí que está haciendo muchas cosas. Eso lo ha ido haciendo a lo largo del tiempo. En este momento, prácticamente la financiación está al 0%. Ha ido modificando las garantías, los colaterales, bajando la calidad de los mismos. Es verdad que le queda lo que comentaba el profesor Ferrer, que sería, bueno, pues directamente que no sea deuda pública, sino que sea otro tipo de pagarés. Algunas cédulas hipotecarias ya han pasado a utilizarse como colateral, y ahora pues simplemente le quedaría ya directamente pues crédito a pequeña y mediana empresa, que es posible que lo haga el próximo jueves. Yo no digo que no tenga que hacerlo, porque la situación es bastante crítica. Es más crítica de lo que parece, y seguramente el Banco Central yo creo que lo va a hacer. Yo creo que lo va a hacer el próximo jueves. Pero que la verdad es que todo este tipo de medidas convencionales están ya bastante utilizadas. Ya digo, la modificación de colaterales, la modificación de las facilidades permanentes y la reducción a lo largo del tiempo del tipo de interés. Además
ha aplicado otras políticas de carácter excepcional, que es que cuando hace las subastas está aplicando lo que llama el full allotment, que sería el proporcionar todo lo que le piden. En la subasta normalmente hay una cantidad de liquidez al tipo de interés que solicita el banco, y bueno, cuando casa el tipo de interés con la cantidad, ahí se quedaba. En este momento el Banco Central ofrece sin límite liquidez a ese tipo de interés. Y desde el año 2008 pues está dando también, está utilizando préstamos, bueno, que ahora veremos, a tipo de interés, a plazos más largos, para generar también expectativas de bajada de tipo de interés a medio plazo. No solamente que es a corto plazo de 3 y 6 meses, sino hasta 3 años. Esto, digo, serían medidas más o menos convencionales de política monetaria, y, a su vez, está utilizando otras medidas de carácter no convencional que voy a mencionar ahora. Una sería, desde 2010, el programa de mercado de valores, por el cual el Banco Central compra bonos de deuda pública en el mercado secundario, no en el primario, pero sí en el secundario, bonos que ya se han emitido, les da liquidez, para dar liquidez a los países, y de esta forma pues compran los bonos que nadie quería comprar, de Grecia, Portugal, Irlanda, y luego también de Italia y de España. De tal forma que ese riesgo que antes estaba esparcido entre diferentes acreedores, ahora lo concentra en su balance el Banco Central. Bueno, pues es lógico que el Banco Central, en principio, sea reticente a concentrar todo el riesgo. Si hay un impago por parte de estos países, pues el coste lo tendrá que asumir el Banco Central, y no tendrá que asumirlo, no sé, el fondo de pensiones alemán de Siemens, por ejemplo, ¿no?, que lo tenía antes. Entonces, el problema de esto es que, aún así, era un programa limitado en cuanto a tamaño, y también limitado en el tiempo, y bueno, pues esto era insuficiente. De aquí pasa a aprobar 2 operaciones de financiación a más largo plazo, que son las que he mencionado antes, que tenían como objetivo y explícito inyectar liquidez a más largo plazo, que es lo que he dicho, pero que las entidades bancarias van a utilizar para llevar a cabo operaciones de carry trade, que, como saben, lo que está haciendo la banca era utilizar comprar deuda pública, utilizarla como colateral y conseguir esta liquidez pues prácticamente al 0%, y comprar deuda al 3,5% o incluso más, entre el 3,5% y el 5%, con lo cual con esto le sirve para ir limpiando sus balances. Pero es deuda pública, lo estamos pagando entre todos, estas operaciones de carry trade para la banca. Claro, el problema es que esto genera un vínculo entre el sistema financiero y el desequilibrio fiscal. Es decir, si los bonos, si la banca acumula estos bonos y en un momento dado se diese un problema de default, pues esto hace que el riesgo de esas entidades bancarias también aumente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, eso es algo también a tener en cuenta. No se puede estar utilizando esto de forma continua, ¿no? Es un negocio borracho, pero de forma continua está deteriorando también los balances de la banca. O sea, que por una parte hemos emitido deuda pública para poder sanear los balances bancarios, y por otra, como ya no podemos colocar la deuda pública, pues estamos prestando a la banca para que nos compre esta deuda pública con la que le hemos saneado. Pero si esa deuda pública pasa a tener una cotización más baja, pues estamos de nuevo estropeando el balance bancario. Por lo tanto, es una pescadilla que se muerde la cola. Bueno, entonces, por eso no se estaba solucionando el problema, y así llegamos a agosto del 2012, y era cuando tenemos también la crisis ya también con Italia y con España, y es cuando se hace el Banco Central Europeo lanza la posibilidad del programa de operaciones monetarias directas o de compras monetarias directas, ese programa, que básicamente es un programa de compra masiva de deuda pública en el mercado secundario para aquellos países que hayan sido rescatados
o que hayan solicitado ayuda financiera a los mecanismos de rescate. Básicamente lo está diciendo en ese momento para España. Atención, ese es un programa prácticamente diseñado para España, para que a partir de ese momento, si la deuda española no tiene riesgo, a partir de ese momento la van a comprar los inversores. Entonces, si piensan que es el Banco Central la está respaldando sin límite, dice, haremos todo lo que haga falta, créanme, haremos todo lo que haga falta para, bueno, pues para que no quiebre el sistema, pues entonces eso es la garantía y el Banco Central, en principio, lo puede hacer porque tiene recursos para ello, porque los genera él mismo, ¿no? Es el que puede hacerlo, aunque tal vez no sea legal. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Que en este momento está recurrido en el Tribunal Constitucional alemán, y los alemanes, el Tribunal Constitucional alemán, se está reservando la última palabra, pero está consultando con el Tribunal de Justicia, ¿no? de la Unión, de la Corte de Justicia de la Unión Europea. Pero ese es el programa que de verdad ha parado la especulación, porque ha dicho que la deuda española se va a pagar. España no va a entrar en default. Eso es lo que está diciendo. Se ha diseñado para España y para Italia, ¿no? Pero Italia no ha pedido rescate. Entonces, de momento, no podría solicitar esta ayuda. España no la ha solicitado, tiene que solicitarla al Banco Central, pero tiene que ser un país que haya solicitado ayuda al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, y España sí que lo ha hecho, ¿vale? Bien. Pues eso en cuanto a medidas de carácter monetario que se han hecho. Es como ven, se están haciendo cosas, ¿no? No es que no se estén haciendo cosas, están haciendo cosas. En la parte de supervisión financiera, bueno, pues la crisis demuestra también que la supervisión financiera, que era de lo que más se supone que había avanzado, pues a la hora de la verdad, pues no se había avanzado tanto porque se había mentido en una buena parte del sistema financiero. No eran transparentes las cuentas. Entonces, el Banco Central, ¿qué es lo que se hace? Pues ahora cambiar el sistema de supervisión financiera. No son los bancos centrales nacionales los que tienen que hacer la supervisión, sino que la hará el Banco Central Europeo, que es más independiente. Entonces, se crea lo que se llama el Sistema Europeo de Supervisión Financiera, formado por las autoridades europeas de supervisión, que coordinan a las autoridades europeas sectoriales, es decir, la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones. Eso se coordina por las autoridades europeas de supervisión y eso está coordinado. A su vez, esto sería la parte microprudencial, y la parte macroprudencial pues la va a llevar lo que se ha denominado la Junta Europea de Riesgo Sistémico, pero que bueno, la Secretaría está en el Banco Central Europeo y el presidente de la Junta es el presidente del Banco Central Europeo. Por tanto, es el Banco Central Europeo el que lo va a hacer y ya está. Bueno, aquí está el esquema. Aquí he puesto también el esquema en español, que es lo que acabo de explicar. Y bueno, pues con todo esto verán que cuando se produce la caída en la prima de riesgo, que tantos políticos ahora se dan las palmadas, ¿no? en el pecho, ¿no? Pues aquí, con el anuncio del gobernador, del presidente del Banco Central Europeo, que es cuando hace que la caída en la prima de riesgo pues vuelva a recuperar la normalidad. Entonces, en esas estamos, ¿no? Estamos dependiendo en este momento de ver qué dicen el Tribunal de Justicia de las Comunidades o de la Unión Europea y al final qué decisión toma el Tribunal Constitucional alemán para ver si ese programa es válido o no, si se quita esa garantía que puede venir, no sé cuándo vendrá. Eso no tengo ni idea cuándo vendrá esa resolución del tribunal, pero bueno, si por casualidad se quitase, pues podemos tener una subida en la prima de riesgo rápidamente. Es verdad que mientras tanto, si la situación económica va mejorando, pues también eso modulará, o sea que no sea importante, pero bueno, que la espada de Damocles está por ahí volando. Bien, entonces, al margen de que ha caído la prima de riesgo, lo que seguimos observando en Europa es que el grado de fragmentación sigue siendo elevado. Este es el indicador de la fragmentación de los mercados financieros en Europa.
tanto en el mercado de bonos, tanto el diferencial es aún relativamente alto, como en el mercado interbancario. Esto es lo que estamos viendo aquí. ¿Esto qué hace? Pues que una empresa española en primer lugar, que los impulsos de la política monetaria del Banco Central no se estén transmitiendo de forma correcta, porque no tiene el mismo efecto sobre cada uno de los países. Y también que las empresas de los países periféricos se estén financiando a tipos de interés claramente más altos que los de los países centrales. Por tanto, no hay un mercado integrado. Entonces, para evitar esto, se tiene que ir a la Unión Bancaria Europea y para esto, esta Unión Bancaria Europea está dentro de este nuevo programa de reconstrucción del euro, que es el que hemos mencionado antes, lo que he llamado el euro 2.0, que es el que nace a partir de un informe del presidente del Consejo, que luego fue aprobado también durante 2012 y que establece pues, cuatro fases. La unión bancaria, la unión fiscal, unión económica y unión política en 10 años, 10 años más o menos, que pues, serán 10, serán 15, por ahí estará. Entonces, para el caso de la unión bancaria, hay 4 fases para llegar a la unión bancaria. Hay que tener un marco legal común, que eso ya está aprobado. Hay que tener un mecanismo de supervisión común, que eso está aprobado también. Hay que tener un mecanismo de resolución común, que eso está medio aprobado, pero el dinero para llevar a cabo la resolución no está aprobado. Por lo tanto, ahí tienen esa crucecita verde, pero no es del todo cierto, digamos que es media cruz. Y el resto sería tener un esquema de garantía de depósitos también a nivel europeo, que eso no está aprobado y de momento no se le espera tampoco que se apruebe. Entonces, esto, para que funcione de verdad, deberían estar aprobadas todas las fases, pero bueno, pues lo que tenemos es lo que hay hasta este momento. Entonces, para iniciar esta unión bancaria, la fase de supervisión, que a partir de ahora la va a llevar de forma única el Banco Central Europeo, sobre todo directamente para aquellas entidades que tengan riesgo sistémico, lo que llaman entidades sistémicas, que son los 130 mayores bancos, vamos a decirlo de forma muy simplificada, no es del todo así, de la Unión, pues entonces, para que esto sea así, el Banco Central Europeo tiene que hacer balance, es decir, tabla rasa de la situación actual y ver qué bancos tienen problemas y qué bancos no tienen problemas. Esperemos que en el caso de España esto no nos traiga demasiados problemas, pero eso es lo que se está haciendo en este momento, que el Banco Central va a hacerlo para el conjunto de la Unión, por lo tanto también para España, por lo tanto de la Unión Monetaria, va a evaluar los balances de los bancos y va a ver la calidad de los activos. Eso es lo que va a hacer en las próximas semanas. Y luego, en la segunda parte de este año, va a hacer también una segunda ronda, bueno, va a hacer una ronda de test de estrés, también para ver si en situaciones difíciles, el banco podría ser solvente o no, ¿vale? Entonces, esto ya lo ha hecho la banca española, lo hizo el Banco de España, no valió para nada, perdió credibilidad completa, al final tuvo que hacerlo una consultora norteamericana para que la gente se lo pudiera creer y ahora el Banco Central Europeo lo va a hacer para el conjunto de la Unión y seguramente van a ser test bastante duros, ya veremos, porque el Banco Central Europeo no puede hacer el ridículo como el Banco de España, porque entonces la unión bancaria nacería ya sin credibilidad. Entonces, eso hace que en el sector bancario español pues también se estén esperando un poco lo peor, ¿no? Y que al final tengamos que utilizar de nuevo parte del fondo de rescate para alguna entidad que no esté del todo saneada, porque alguna hay, evidentemente, que aún no está saneada. Pues en eso estamos en este momento, y no voy a explicar el tema de la intervención. Nos quedaría luego el tema de la gobernanza macroeconómica, que está basada en un esquema de coordinación temporal todos los años para coordinar las políticas macroeconómicas y previas a la aprobación de los presupuestos de cada año para cada país, tienen que pasar un examen por parte de la Comisión Europea.
Y bueno, para eso ha habido una serie de cambios legislativos que son los que permiten hacer eso, y también se ha establecido un sistema de indicadores tempranos para ver no solamente en la parte fiscal, sino también en el conjunto de los desequilibrios macroeconómicos, para no llegar a situaciones extremas como la que hemos visto en el pasado. Claro, todo esto son medidas que son, como ven, yo creo que son muy importantes y está bien, se ha avanzado mucho, pero esto es para evitar crisis futuras. Esto no es para resolver la crisis actual, esto es para evitar crisis futuras. Este es el esquema actual de gobernanza, que esperemos que pueda evitar crisis futuras, pero de cara a solucionar la crisis actual, pues volveríamos a lo de la mesa redonda anterior, ¿no? Que es que hay que hacer el ajuste vía precios y costes, lo estamos haciendo ahora por esta desinflación competitiva dentro de nuestro país, pero hay que avanzar hacia la unión fiscal, hay que avanzar también hacia un cierto grado de relajación mayor de la política monetaria y tal vez depreciar algo el euro y bueno, y hacer un reparto equitativo entre estas vías y, desde luego, no obviar en ningún caso algún programa de reestructuración y retención de deuda, como ya comenté anteriormente. Y con esto, pues, acabo. No sé. Muchas gracias. Ahora es el turno de preguntas. Si alguien se lanza. ¿No podría una nación intervenida vender parte de su territorio y quedarse al día? Eso lo planteaban los alemanes, ¿no? Para Grecia, por ejemplo, ¿no? Que vendieran islas, ¿no? Bueno, pues supongo que pues, no lo sé exactamente de quién será la propiedad, ¿no? De algunas islas son privadas, otras son públicas, pues no sé si se pueden vender o se puede hacer un usufructo temporal, ¿no? de lo mismo. Quizás eso sería más fácil. En fin, no sé. Como una posibilidad, es una posibilidad, ¿no? Es decir, que está ahí presente. No creo que sea el medio más natural, pero igual que usted está diciendo esto, en el fondo, cuando estamos haciendo programas de privatización, ¿no? De empresas públicas, de entidades, de bienes públicos para intentar devolver parte de la deuda que tenemos acumulada, pues estamos hablando de lo mismo. Porque en el fondo es lo que usted dice, ¿no? A un nivel u a otro, pero es lo que está planteando. Es decir, que si se privatiza Tabacalera, pues es como vender una isla, ¿no? Como vender una joya, como vender... Oye, se puede plantear, ¿no? Se puede vender la Catedral de Santiago, ¿no? Desamortizar los bienes de la Iglesia, es una de las cosas que se hicieron en su momento, ¿no? Para intentar, para pagar una crisis fiscal, ¿no? El problema, las crisis fiscales llevan a esto. O sea, el tema de la desamortización viene claramente por un tema de crisis fiscal en España. O sea que la historia se repite. Yo es que veo el caso de Islandia y no dejo sorprenderme. ¿Es tan fácil salir de la crisis? La gente sale a la calle y relativamente en poco tiempo se soluciona todo. Aquí salimos a la calle y no sé. O sea, yo no veo que se solucione nada aquí. Claro, estamos hablando ya del tema de España y no del tema del ajuste completo. Yo no sé qué decirle, cada país tendrá que buscar su solución. Desde luego, el tamaño de Islandia en el conjunto internacional no tiene nada que ver con la importancia de España, ¿no? Y ser un país de la zona euro o no serlo, pues también claro, hace que la libertad para tomar unas decisiones u otras esté mucho más condicionadas. Por eso también tenemos quizá, yo creo, el derecho, yo creo también, ¿no? y el deber de solicitar que el ajuste sea un ajuste político y un ajuste común. Supongo que todos tienen que poner de su parte. De todos los países de la Unión, me refiero.
¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, agradecemos al profesor Cecilio Tamarit su participación en este curso y nos vemos mañana a las 4.